¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, estamos superando los 50 días de la cuarentena. ¿Qué ocurrió en esta cuarentena? Fíjense lo que es el escenario. Hubo quienes no trabajaron y cobraron todo su sueldo. El caso emblemático, la justicia. Y no ocurrió esto por una influencia del milagro Wuhan, para utilizar el nombre de la ciudad por donde nació el coronavirus, donde surgió. Esto fue porque la pandemia, la cuarentena generó un escenario injusto y desigual. Hubo quienes, por ejemplo, hablé de la justicia, en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo hubo recorte de dietas, meses que no se cobran, ¿no? Pero la contracara, ¿cuál es de esta, la más dramática? Hubo gente que quiso trabajar y no pudo, ¿y saben qué le ocurrió? Le pagaron el 50% del sueldo. Hubo gente que quiso trabajar y no pudo, ¿y saben lo que le pasó? Solo recibió un plan social y hacía changas y se quedó con parte del ingreso, perdió parte del ingreso y la pasó muy mal. Hubo vendedores ambulantes que quieren trabajar, no quieren ayuda, no pudieron vender, la pasaron mal, capaz que perdieron muchos ahorros. La contracara de esto es que hubo muchos empleados, hubo empleados, no muchos gracias a Dios, pero los hubo, que no pudieron trabajar, querían trabajar, pero como su empleador no lo pudo sostener, lo despidió y hoy es un empleado más, pasó a engrosar la lista de desempleados. Y además de eso, hubo negocios cerrados, o sea, gente que hizo una inversión y perdió la inversión. ¿Se dan cuenta cuando hablo de un escenario de injusticia y desigualdad que se ha creado por la cuarentena? No es que hubo, que fue profeso, pero es una realidad. Además hubo gente que trabajó y se le pagó un sobresueldo, como los del Congreso, gracias a un populismo rancio que sigue practicando la señora Cristina Fernández y Sergio Massa. Eso de haberle pagado un plus. ¿A quién se les tenía que haber pagado un plus y se les pagó? A los médicos, a los profesionales de la salud, a los que están enfrentando día a día ese riesgo por trabajar en el escenario que trabajan. Bien. Hubo gente que trabajó de modo remoto y que produjo lo mismo que produce en la empresa. Y otros que se fueron a trabajar de forma remota y trabajó nada más un par de horas y nada más, y otros que ni siquiera trabajaron. Sin embargo, cobraron. Qué injusticia. Los que se tienen que llevar los aplausos, repito, son los médicos, pero también tenemos que recordar a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas, al personal de defensa, a los farmacéuticos. Cuando digo farmacéuticos, todos los que trabajan en una farmacia, no solo los farmacéuticos, los empleados, a los bomberos, a los de la cadena alimenticia. Fíjense cuánta gente atiende un cajero de un supermercado, sin embargo un juez no podía atender a nadie. A los distribuidores, a los canillitas, a los veterinarios. Y a los que estamos en los medios de comunicación, que tomamos todas las previsiones y seguimos trabajando y las programaciones siguen saliendo al aire, sin otra modificación que utilizar la tecnología muchas veces para hacer una entrevista. Y ahora comenzó la flexibilidad, la flexibilización, una cuarentena abierta, ordenada, controlada, se abre un nuevo escenario, pero lo que queda post pandemia es más pobreza, más desocupación, más desigualdad. Son los temas de esta noche y tenemos dos invitados, el señor intendente de nuestra capital, Germán Alfaro, y monseñor Carlos Sánchez, que va a estar con nosotros también hablando sobre este tema por la mesa de diálogo que conformó la iglesia. Después de los auspicios lo vamos a escuchar.